¿Quiénes son los personajes detrás de la ciencia? Esto es Science Behind the Glass, Illuminating the Human Side. En este podcast mostramos el lado humano de los laboratorios y la ciencia. Científicos comparten experiencias personales y discutimos su significado desde diferentes perspectivas y campos de investigación. Bienvenidos a otro emocionante episodio de Science Behind the Glass, Illuminating the Human Side. En esta ocasión nos sumergimos en las profundidades del océano para explorar el fascinante mundo de las algas marinas, junto a nuestra destacada experta en el campo. Hoy nos acompaña la doctora Mónica Puyana, recientemente nombrada directora del área académica de Ciencias Biológicas y Ambientales en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Desde sus raíces como bióloga marina en la Universidad Jorge Tadeo Lozano hasta su liderazgo en proyectos de investigación innovadores, exploraremos su pasión por descubrir el potencial de los organismos marinos en la industria cosmética y su compromiso con la conservación del medio ambiente. Mónica, muchas gracias por aceptar la invitación. Es un placer tenerte aquí. Gracias a ustedes por la invitación, el espacio y pues tenerme presente. Gracias. ¿Podrías explicarnos en palabras simples qué es la bioprospección y por qué es importante? La bioprospección es básicamente todo lo que tiene que ver con la valoración y el uso de la biodiversidad, ¿no? Más allá de tener un montón de especies y ser los primeros o segundos en mariposas, ranas, aves, etcétera. Más allá de eso, ¿para qué nos sirve la biodiversidad? Que ha sido el fundamento y la base de productos, de servicios para tantas comunidades y para nosotros. Entonces es pensar esas plantas, esos recursos, esos animales, para qué le podrían servir a la gente en el corto y en el mediano plazo. Y eso hablamos desde un colorante hasta el alimento, hasta las fibras de vestir, hasta, como lo mencionaron hace pocos momentos, los cosméticos y los productos farmacéuticos que podemos derivar de la naturaleza. Es importante en un país como Colombia, que es uno de los países megadiversos, porque tradicionalmente el concepto de biodiversidad es animalitos, paisaje, pero nosotros somos parte de esa biodiversidad. Y en un país que tiene tantas necesidades, esa biodiversidad se puede usar. Entonces, pues no podemos seguir pensando la biodiversidad, pero ya no se puede tocar, no se puede mirar, no. Hay organismos que podemos usar y lo podemos usar bien. Ese es el reto, cómo hacerlo bien, pero hay que aprovecharlos. ¿Podrías contarnos un poco en qué momento decides en tu carrera especializarte en esta área de bioprospección marina? Esa es una buena pregunta. A mí siempre me gustó la química. Y cuando estaba pensando un poco en lo que les iba a contar, yo debí haber estudiado química realmente y mis tías fueron las que me dijeron, eso no lo estudie, que eso es para las feas. Así me lo dijeron y uno queda como, ok, bueno, no sé, siempre me gustó la química. Mi mamá era una lectora consumada, una médica frustrada que no estudió, pero lo habría hecho muy bien, que le gustaba todo el tema de plantas medicinales. Entonces, como que eso, yo crecí viendo eso y siempre me gustó. A mi mamá le gustan las terapias alternativas y siempre desde lo marino, yo empecé trabajando con moluscos, hice muchos aportes en toda la parte de taxonomía, como que yo llegué, dije, bueno, como que ya llegué a un punto que ya no puedo hacer más y yo quería hacer algo con química, entonces hice un doctorado en ozono fría, pero trabajé en ecología química, que eso está muy pegado de la mano de todo lo que es bioprospección, ¿no? Valoración, digamos, de esos compuestos que uno encuentra en los organismos marinos. Entonces, al regresar al país, empezó aquí el boom de la bioprospección, se empezó a hablar de eso. Mucha gente no es que no lo hiciera antes, pero digamos como en el concepto, ¿no? De valoración, de uso, de fines económicos, llamando la atención sobre lo que, el potencial que hay, sobre lo que podemos hacer. Entonces fue como que las cosas se fueron dando para terminar hablando de esos temas, siendo una palabra pues todavía muy desconocida. Para los abogados, por ejemplo, de la ANLA o el ministerio, eso es satánico, ¿no? Porque piensan que uno con bioprospección todo él lo va a patentar, va a tener miles de millones, va a curar todos los males del mundo. Entonces, ¿cómo hacer el reconocimiento económico que se le da a las comunidades? No, en la parte de valoración de investigación inicial uno no sabe ni siquiera qué le va a salir. Claro, uno va con objetivos concretos, quiere encontrar cosas, pero no necesariamente todo lo que deriva de la biodiversidad es superior a lo que ya está en el mercado. Entonces hay mucha, claro, mucha literatura escrita en escritorios de Suiza y de otros países donde ellos dicen, no, es que eso la bioprospección es terrible, les roban todas las comunidades. No, la misma legislación colombiana impide que uno pueda hacer un aprovechamiento sin el aval de las comunidades. Entonces fue eso, ¿no? Como que la vida me fue llevando y ahora estoy muy metida en eso. Tenemos una asignatura en la Tadeo que es bioprospección y es como cambiar un poco el chip a los estudiantes de biologías para que
vean que la biodiversidad también se puede aprovechar. En un sentido muy amplio, el ecoturismo, ¿sí?, es un producto forestal no maderable y podría considerarse como bioprospección, ¿no? Entonces la gente paga por ver aves, la gente paga por tener una experiencia de un taller de colorantes naturales o de, no sé, especias de la selva. No tiene que ser una cosa supremamente compleja, pero que la gente empiece a pensar, ¿no? Y hay gente que lo hace, y hay gente que lo hace, y cuando hacemos colorantes en las salidas de campo, no, los estudiantes quedan felices, y parte de la asignatura es hacer un proyecto final con base en la biodiversidad. Genial. Ay, qué emocionante. Suena, sí, y suena como, sí, como complejo solamente la palabra bioprospección, pero en realidad incluso muchas comunidades también han aprovechado por muchísimos años los recursos de diversidad y de muchos organismos. Entonces sí es como bien relevante. Y además que tú mencionaste algo importante y es que encontrar, por ejemplo, un compuesto o encontrar algo que puede llegar a ser un farmacéutico no es que sale de la noche a la mañana, es que lleva Exacto, muchísimos años de investigación. exacto, y mucha plata. Y mucha plata, tal cual. ¿Y cuál ha sido el descubrimiento más emocionante o sorprendente que ha hecho tu carrera científica? Uy, no, pues que uno diga, tengo el descubrimiento digno del Nobel, no, pero sí, por ejemplo, cuando trabajamos con compuestos antiinflamatorios de corales blandos, la idea era que íbamos a encontrar una gran abundancia de una especie en particular que se usa industrialmente, a partir de la cual se desarrolló una línea cosmética, estoy hablando finales de los años 80, el consorcio Estée Lauder lanzó una línea que se vendió como pan caliente y es porque estos corales blandos tienen unas propiedades antiinflamatorias, un mecanismo particular. Bueno, pues vamos a buscar, vamos a hacer la prospección en San Andrés, en Providencia. Primero, muy poquitas, no aguantan un esfuerzo de recolección. Segundo, la química fue totalmente, pues, los mismos compuestos, pero nada superior a lo que yo estaba en cantidades bajas. Eso sirvió para muchos trabajos, muchas tesis de pregrado y posgrado. Tal vez lo más interesante fue que siempre pensamos que San Andrés y Providencia, como es el mismo departamento, es igual, ¿no? Y la química de esta especie en particular nos demostró que eran dos quimiotipos distintos. Entonces uno empieza a pensar que uno no puede simplificar los organismos, que eso conllevó a que miráramos octocorales nuevamente ya unos años después. No, es que eso ya se estudió en Puerto Rico, pues resulta que es que la química aquí es distinta. Entonces es una sorpresa constante. Otras cosas, cianobacterias, que es un tema que me apasiona, un montón de especies nuevas, pues que no se han registrado y que, bueno, tienen unas dinámicas muy interesantes en los arrecifes. Entonces, nada de lo que uno tiene en el chip, en la teoría, sale como es, ¿no? Esa variabilidad, creo que eso es una experiencia constante, es interesante, pero ese de los octocorales fue extraordinario porque jurábamos que lo íbamos a poder cultivar, que nos iban a salir los compuestos, no, ninguna de las anteriores, ¿no? Bueno, next. Y no fue que planeamos más mal el proyecto, eso era lo que tocaba hacer. Y fue en ese entonces conseguir los permisos de coralina fue muy difícil porque era una temática que la gente no manejaba. Casi no lo logramos. Y no salió nada patentable ni solucionamos todos los males del mundo, simplemente evaluamos un recurso. Entonces la gente a veces le tiene mucho miedo a esa palabra y a esas actividades y todo lo que sea como química. Uy, como que le tiene pavor, ¿no? ¿Qué va? Eso es. No, no, no es de miedo, es de hacerlo. Es Claro, de y hacerlo. muchas veces la gente piensa que un descubrimiento tiene que ser a fuerzas algo bueno o algún producto pues que puedas aprovechar o que puedas industrializar. Y el solo hecho de descubrir que están esos compuestos en menores proporciones, que no va a ser un recurso, digamos, que escalable a nivel industrial, eso también es un descubrimiento de por sí, ¿no? Solo que la gente como que no lo valora porque Sí. pues no tiene de pronto una traducción en términos de dinero o algo así. Y es porque la gente siempre cuenta en lo que le va bien. Entonces tú replicas algo, una metodología en un paper, y entonces uno, pero eso le da y no le da, y uno replica lo mejor que puede, porque la gente cuenta lo que le funcionó. Yo siempre le Sí. digo a mis estudiantes, un resultado negativo también es un resultado. Y sobre todo para poner un documento de tesis, ponga todo lo que no le funcionó, para que el día de mañana que alguien replique eso, no cometa los mismos errores, ¿no? Pero Entonces, eso es una mala práctica que se hace a nivel científico, ¿no? Que no se publican los resultados negativos y que se utiliza como un fracaso, cuando en realidad claro, le ayudaría es muchísimo aprendizaje, a claro. nadie. Sí, eso es algo, no, que solamente reportamos lo nuevo, solamente, y claro, hay un universo paralelo, ¿no? En el campo de la química, los productos naturales, se publican muchas cosas promisorias, chéveres, pero eso es lo que nos sirve, porque en otros países, ¿no? La legislación a nosotros no nos deja patentar compuestos así nomás. Lo que sirve se patenta directamente. Entonces manejamos dos universos paralelos, ¿no? Entonces la gente publica y cree pues que con esas publicaciones de plantas o de esponjas, de lo que sea, eso es, uy, compuestos promisorios, ¿qué va? Eso es lo que no sirve. Y la gente piensa que, está haciendo unas cosas extraordinarias, ¿no? Y no,
Lo que sí funciona calladito y lo va por otro lado. Claro. Bueno, acá ya pasando como a cuáles pueden ser los problemas o los obstáculos que enfrenta la bioprospección marina en Colombia y en el mundo actualmente, ¿cómo lo ves tú? Bueno, empecemos por Colombia, desconocimiento, poca gente, es costoso, ¿sí? No es que uno tenga que ir pues todas las semanas al mar, pero pues esos desplazamientos son un poquito costosos. Eso es, digamos, solucionable, pero hay mucho desconocimiento, el pedir los permisos, después los reportes. Si uno tiene que recolectar en un área protegida, pues sí, contamos con los permisos marco, hemos avanzado mucho. ¿Cuánto vas a recolectar? En el pasado me solicitaron que pusiera las coordenadas donde había recolectado bacterias. Entonces son los detalles que bueno, en la práctica no son así como muy prácticos, como entonces uno pone el sitio, ¿no? ¿Y qué cantidad? No, pues recolectamos sedimento más o menos tanta cantidad. Hay mucha aprehensión porque piensan que todo es comercializar. Si nos vamos al otro lado, uno, digamos, hay una falta de diálogo importante entre la universidad y la empresa en Colombia, simplemente porque los ritmos son muy distintos. Las empresas es rápido, rápido, que necesite, cumplimos. En las universidades, bueno, hay que hacer la solicitud, que la aprueben, y la empresa no le sirve eso. Entonces, además, nosotros no tenemos una industria fuerte que haga desarrollo, investigación y desarrollo. Aquí se maquila, aquí se fabrica. Y si uno quisiera de los recursos colombianos venderlos al exterior, pues eso no es tan fácil por la normatividad, eso no es posible. Y pues hay que respetar, digamos, las decisiones que tiene el país. Mucha la normatividad que nos regula es una decisión de la Comunidad Andina de Naciones que se tiene para proteger el conocimiento tradicional, particularmente de plantas del Amazonas, de la región andina. Los recursos marinos, en su gran mayoría, lo que nosotros trabajamos, no tiene conocimiento tradicional asociado. Entonces, pero nos regula eso. Entonces, eso limita mucho el desarrollo. Entonces, claro, alguna comunidad, nosotros sí hacemos, conocemos las algas, las usamos, eso solamente se lo acepta en San Andrés y Provincia. En otras partes no. Pero entonces, claro, y cuando esto, los permisos y todas las solicitudes las evalúan los abogados, pues es un lenguaje distinto, unos alcances distintos y pues aquí tenemos mucha norma y mucha burocracia, las demoras también son terribles. Ha mejorado respecto, digamos, hace unos 20 años, sí, pero todavía no es perfecto. Y un desconocimiento profundo, o sea, y yo creo que aquí, bueno, yo sí tengo que hacerle, digamos, una pauta por decirlo de alguna forma, al Instituto Humboldt, quienes han empezado a meterse mucho en el concepto de bioeconomía, particularmente con plantas y hongos, y eso está muy bien, porque tenemos que pensar en ese contexto. Claro, ahora no, que la participación activa de las comunidades en algunos casos es más fácil que en otros, por las dinámicas culturales, sociales, etcétera. Entonces, yo creo que nosotros con mis colegas estamos sembrando y otros serán los que recojan los frutos de esta siembra, ¿no? Pero sí, es desconocimiento un poquito los trámites que en esto se ha modificado, pero antes para cualquier proyecto de investigación toca hacer una consulta previa a las comunidades, que es una figura que las comunidades han utilizado para pretender obtener cosas para su propio beneficio, que es muy distinto a hacer una socialización de un proyecto, ¿no? Entonces, aquí toca como cumplir muchas cosas y se desgasta uno. Entonces, los trámites, el ritmo y ese susto, ¿no? Nos morimos del susto. No, 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 eso no se puede hacer. Es que no es que. Y mientras nosotros no lo hacemos, alguien más lo va a hacer por nosotros. Digamos, en otras partes del mundo la gente está muy metida en el cuento. No sé, creo que sea problema, digamos, incluso están mirando cosas que están en sus propias colecciones, están trabajando en sus aguas. Mucho el concepto anteriormente que todo lo químicamente rico era solamente los trópicos y estamos encontrando que no es así. Antártico Ujú. ha sido una fuente de cosas interesantísimas desde una perspectiva química. Los problemas serían de pronto el tema de desarrollos, los costos, pero si uno se compara con lo que uno, nosotros aquí tenemos la biodiversidad, pero no tenemos suficiente tecnología y sobre todo la parte química que ha avanzado muchísimo, estamos limitados en equipos. En otras partes no están tan limitados. Entonces, yo hablaba ayer en clase, ¿no? Tengo un estudiante que hizo una pasantía en Alemania y él logró en 3 meses lo que un estudiante de maestría habría logrado aquí en 2 años, porque tenía acceso a los equipos, a la gente, a las bases de datos. Hizo un trabajo de pasantía extraordinario. Publicar en Colombia, química, productos naturales, todo el trabajo hecho en Colombia, aquí, con recursos, con gente, es un logro muy importante. Y después me incidencias en las convocatorias del grupo, ay, pero es que usted solo tiene 2 artículos, pero vea con el trabajo y de cosas que realmente le están aportando al país, ¿no? Entonces, Ujú. sí. No, en otras partes no tienen tanto el problema, porque ya no es que toque viajar a las Filipinas o toque viajar a Colombia a recolectar muestras, no, en todo el mundo hay química rica, interesante y potencialmente aprovechable. ¿Y qué medidas están
implementando para asegurar que esta explotación de recursos naturales marinos sea sostenible? Lo que pasa es que ese es otro de los problemas. La gente piensa que cuando uno va a recolectar una muestra va a acabar con todo el recurso. No, el reto es cómo lo vamos a producir. Encontramos una molécula interesante. Entonces, bueno, vamos a cultivar las algas, las vamos a cosechar, vamos a aprovechar algas de arriba. Hablando con el ejemplo de algas, realmente con la bioprospección, lo que uno busca es que la naturaleza le diga, mire la molécula que me inventé, usted produzcala. Puede hacer una semisíntesis, puede hacer una expresión heteróloga, que eso es lo que se está haciendo. Ya no es ir a sacar el recurso así como fue el aprovechamiento de la quina, ¿no? En el siglo, desde la expedición botánica, siglo XVIII, XIX, era ir a coger el árbol, descascarillarlo y no, eso fue terrible. Hoy en día se sintetizaría la molécula en el laboratorio y ya lo podemos hacer. Entonces, sí, porque como la naturaleza es increíble y se inventa moléculas extraordinarias para la supervivencia, para las interacciones, uno va, las busca, las caracteriza. Bueno, aquí está. Ahora el reto segundo, ¿cómo la producimos? Pero si uno, por ejemplo, encontrara algo interesante, una palma, vaya, dígale uno a un agrónomo, oiga, venga, cultivemos esta palma del bosque amazónico, del bosque chupano. No, eso no es un recurso agrícola importante, eso no nos va a dar plata, eso es cambiar un poco el chip, que no tenemos que quedarnos siempre haciendo lo mismo. Podemos, con las plantas que incluso son más fáciles que los organismos marinos, ¿cómo cultivamos esa planta de interés? ¿Cómo inducimos para que produzca el compuesto de interés? Todo eso es posible. Pero eso se requiere un trabajo conjunto con la gente y que todos estén interesados. Y yo añadiría que pues eso debería ser una prioridad de país. Claro, yo desde mi perspectiva hablando de la bioprospección, pero es que en Colombia hemos sido muy tímidos a pesar que ha habido intentos de apuntarle a cosas prioritarias para el país. Bioprospección debería ser una. De pronto, evolución de ciertos grupos no es tan importante en el contexto nuestro. Es la Ujú. ciencia básica, que es muy chévere, muy bacano, pero ¿qué vamos a hacer con esa biodiversidad? Antes que se acabe, antes que tengamos más pérdidas de biodiversidad por cambio climático. ¿Qué tal que uno diga, no, voy a aprovechar la resina de los frailejones? No, se le viene todo el mundo encima, no, pero vamos a ver qué propiedades tiene esa resina. Vamos a ver si nos sirve en contexto industrial y cómo podemos cultivar los frailejones en vivero para que nos produzca esa resina. Nadie trata de ir a Sumapaz a talar todos los frailejones, ¿no? Es que es un concepto que a la gente todavía le cuesta como trabajo incorporar. Es como no Así es. tocar, ver y Es no tocar. uno que va al mar, trabaja con los pescadores que te van a decir, no lo puedes hacer así, no lo puedes hacer de esa forma, no. ¿Cómo lo haces tú? Oye, mejoremos esto, muéstrame dónde está tal cosa. Y es lo que ahora hablamos del diálogo de saberes, ¿no? Y es el conocimiento ecológico local, es aprovechar ese conocimiento de la gente para avanzar en esas cosas que nosotros estamos haciendo. Claro. Y justamente como para tratar de hacer llegar ese conocimiento y estos descubrimientos a la gente, cuéntanos un poco cómo es ese proceso de descubrir la molécula y pasar a tratar de sintetizarla, a escalar la producción de este tipo de moléculas. ¿Cómo se hace que esta investigación llegue a la industria y al público en general? Maravilloso, muchos químicos hace muchos años era, vamos a evaluar las plantas a ver qué nos sale. Entonces se publicaban una molécula y se publicaba porque era novedosa. Hoy en día eso tiene que ir ligado a un ensayo. Entonces, bueno, empresa, tenemos una molécula antiinflamatoria. La empresa va a decir, bueno, sí, pero eso no es lo que nosotros necesitamos. De pronto, la necesidad que tiene la empresa, no sé, es una molécula para controlar la caída del pelo. Entonces, la bioprospección debe responder a una necesidad que está en el mercado. No es lo que a mí me pareció chévere investigar, sino, oiga, ¿qué necesidad tiene? Y a veces a los investigadores eso les cuesta. Nosotros ahora, digamos, con el proyecto de Alga estamos muy metidos como en la parte cosmética, particularmente todo lo que tiene que ver con protección solar, porque esa es una necesidad que existe en el mercado. Y vamos a hacernos desarrollos y estamos trabajando en equipo con muchas personas, con los químicos farmacéuticos, para poder solucionar, digamos, ese problema en particular. En cuanto a la síntesis, bueno, es viable, no siempre es muy barato hacerlo, es un reto para los químicos orgánicos sintetizar una molécula en laboratorio. Incluso se pueden mejorar las moléculas. Muchos fármacos son inspirados en la molécula, en el producto natural, pero tienen algunas modificaciones para que sean más biodisponibles, etcétera. Mismo caso de la aspirina, ¿no? El ácido acetil salicílico, esa parte de la acetil es la modificación que se hizo al producto que se aisló de la corteza del sauce, que era un antiinflamatorio, que usaban los indígenas en Norteamérica. Entonces, eso es posible con la química. Pero entonces la gente también le tiene como no, es químico, es malo, ¿no? Es de síntesis química, depende cómo se hace la síntesis. Los jabones también son químicos y uno se baña con jabón.
cualquier sopa pues es químico, eso es un poco de moléculas en un caldo, donde la gente tiene que la química es mala, como que se quedaron en esa química, la petroquímica, y bueno, así y de la misma forma dicen, es que como es natural, eso no le hace daño, ¿no? Pues claro, la estricnina es natural y lo mata, ¿sí? Y hay plantas ricas en cianuro, usted la come, se muere. Yo creo que eso es posible, pero necesitamos más gente en ciencia. Fíjate que los que estudian química, biología son poquitos. Porque aquí el que hacer científico, eso no te da plata, no eres famoso, no, pero es que es el conocimiento, no es el. Entonces, si la ciencia no tiene esa importancia que debería tener, fíjense, en otros países, Corea, Japón, todos se dan en la ciencia, son los cerebritos y les gusta y tienen esa formación aquí, la gente, la formación en ciencias, qué jartera, eso para qué. Entonces, Sí. no hay suficiente masa crítica para hacer. No sé, pero yo sí creo que debería haber más apoyo y a la investigación de nuestros recursos. Es como Sí, cerrar esa brecha también, como tú lo decías, como entre esa parte, no solamente de la ciencia básica dejada ya en un artículo científico que y ya, pare de contar y hasta luego, exacto. sino cuál es, cómo logro llevar eso a la industria, cómo logro llegar eso a que la gente entienda esa parte. Se acabó la plata, chao, no podemos seguir. Ajá. No, es que no hay plata y continuidad de los proyectos es fundamental. Eso es verdad, porque muchas veces es como, ah, no, pues hagámosle a otro proyecto. Bueno, ¿y por qué no seguir con el anterior? ¿Qué pasó con eso? Con esta especie de coral blando que les conté, un profesor en Estados Unidos que yo siempre digo en clase, si él hubiera pasado esa propuesta en ciencias, no se la aprueban. 10 años estuvo monitoreando colonias porque como esas se recolectaban cortando, él dijo, no, espera un momento, vamos a evaluar el impacto y se dieron cuenta después de 10 12 años que esa recolección que parecía una poda y que el bicho se regeneraba, no se podía reproducir porque todos sus recursos lo estaba destinando a crecer. Entonces, un proyecto en Colombia, vamos a monitorear el crecimiento, eso es ciencia básica, ¿no? De corales blandos, pero ¿eso para qué? No, pues es que los estamos extrayendo, los estamos pescando, a ver qué está pasando. No, 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 eso no es importante. Sí, y hay Mm. cosas que incluso son importantes, pero pues requieren igual eso, un monitoreo, un proceso así de escala temporal larga y de todas formas Ay, no lo aprueban porque pues eso es de escala temporal larga y acá todo cambia cada 4 años. Es como aterrizar un poquito la realidad, ¿no? Y cuáles sí. son realidad, la prioridad y no por allá irse al espacio. Es más importante solucionar problemas locales nuestros o publicar en una revista como Science, y que pues muy chévere, el logro personal es extraordinario. Entonces se manda un artículo y dicen, eso no nos interesa, pues no importa, publiquémoslo en un sitio donde sí tenga un impacto. Pero entonces, claro, el sistema perverso de clasificación de investigadores de grupos, que es el único país que tiene eso, ¿no? Además que son un culto al ego. Entonces, yo siempre tengo esa discusión con mis ciencias. Bueno, ¿a qué le apuntamos? ¿Solución de problemas o publicaciones en revistas super top? A los gringos no les interesa tanto los problemas nuestros, pero en un contexto más regional sí. Es perverso el sistema. Y como estamos hablando del lado humano de la ciencia, tú ya nos contaste un poco de esta parte, pero quisiéramos preguntarte cómo afecta la ciencia de la bioprospección y la biotecnología al común de la gente. Muchas veces la gente no sabe muy bien cómo se lleva a cabo ese tipo de investigación y surgen rechazos, como has hablado antes, por ejemplo, hacia los organismos genéticamente modificados y a los llamados transgénicos. ¿Qué nos puedes contar sobre esta parte? Es desconocimiento, ignorancia. La gente en general no es muy amiga de evaluar y de buscar los recursos que le permitan solucionar, digamos, esas inquietudes. Y ahora con el tema de los influencers, ¿no? Yo les digo que nada más perverso que un influencer, son los que ahora dan los consejos médicos, le recomiendan las dietas a las niñas, bueno, y a muchos hombres también, y lo que dice, acuérdate con el COVID, lo que decían que el óxido cloroso, eso era la maravilla para el COVID, y la gente lo cree. Dicen transgénico, eso es terrible, usted se va a morir. Toda la soya que consumen estos veganos es transgénica. Todo lo que se está cultivando, toda es transgénica. Porque mayor rendimiento, resistencia a plagas, pues la gente, le tiene pavor a eso, pero es por la ignorancia. Entonces la gente también le da pereza a veces informarse. Yo con la clase de bioprospección, como hablamos de tantos temas, aprenden a medio cocinar, porque es importante que, digamos, el proyecto lo hacen en su casa y aprenden a leer las etiquetas de muchos productos. Digo, usted se cree tan saludable, mire lo que esto tiene, colorante tan, así que, y ya los chinos empiezan a ser más conscientes. Yo creo que con eso ya logro algo. Tú vas al comercio, no es que estoy buscando tal producto y vas a meterte cualquier cosa. Le dije, no, porque mire lo que aparece aquí en la etiqueta. La impulsadora se queda como esta vieja tan sabionda. No, pues uno tiene que ser un consumidor responsable.
pero por tradición el colombiano no es un consumidor responsable porque muchas veces el factor es o moda o costo, ¿no? Y el que ser científico, que cómo afecta, la gente eso ni lo piensa. El científico, fíjate que siempre el estereotipo, ¿no? La fea gorda de gafas inmunda que está, como es tan fea, está en un laboratorio, o el científico loco con el pelo canoso así. Ese es lo que la gente ve como un científico, ¿sí? Los Entonces, estereotipos. los estereotipos es como un universo paralelo. Ay, sería chévere, estos espacios me gustan, ojalá tengan muchos oyentes, pues para que vean que los que tratamos de hacer estas cosas no somos bichos raros, sino gente común y corriente con una pasión en particular, sí. Sí, esa es la Sí, idea, así como es. que las personas entiendan en términos simples cómo todos estos académicos, estos científicos, esas personas que trabajan detrás de la ciencia son personas normales, Con los humanos, mismos problemas, con las mismas con menos deudas, problemas. con los retos de criar hijos, etcétera, que sí, sí, eso es, no nos hace distintos, pero esa pasión Claro. en particular sí creo que es lo que nos caracteriza. Sí, y Eso además es. que los resultados pues de un montón de trabajos están ahí al alcance del público en general, pero por lo general la gente no se da ni cuenta lo que tú decías, la gente está comiendo transgénicos todos los días, está usando el internet, está usando todo tipo de tecnología y de descubrimientos científicos sin darse cuenta que todo eso viene pues de un trabajo de un montón de De un trabajo, gente. exactamente. Lo típico es que, por ejemplo, ven el artículo, pero no ven detrás todo el trabajo que está detrás de ese artículo, todos los experimentos que fallaron, todas las noches que uno se trasnochó. No, y en biología, en ecología, publicar, esa es una discusión, pues es un intercambio con los colegas de la facultad que son ingenieros. El rigor nuestro, ellos nos dicen en las tesis, oiga, no sean tan cansones, no sean tan exigentes, somos rigurosos. Y ellos, es un concepto difícil de entender que es así, y lo hacemos así, y el estudiante hay que enfrentarlo. Y así es. Y bueno, justo pasando como a esta parte como de las personas que están involucradas en ciencia, queríamos preguntarte en tu experiencia, ¿qué papel juegan los estudiantes y en general el talento humano en los proyectos de investigación de biotecnología y bioprospección? ¿Y cómo se ven beneficiados por participar en estos proyectos? Cuando ellos han estado vinculados en proyectos y me piden una recomendación, con gusto se hace cuando me dicen, profe, me salió el doctorado, me salió la maestría en tal parte, para uno eso es lo máximo. Cuando hay disposición de ellos para trabajar, sea semillero, pero sobre todo en las tesis, ya sea trabajo de grado o las tesis de posgrado, pues es un descubrimiento, un aprendizaje constante. Y para uno es un reto, porque pues tiene que estar pilas, leerles, no sé qué, hagámoslo así. Es un reto y es muy formativo en ambas partes. Ellos se benefician es aprendiendo unas destrezas que uno los orienta, que se dejan orientar, ¿no? Y que se vayan superando y que vayan superándolo a uno. Hay cosas en las que yo, técnicas que yo estoy requeda, le digo, cuénteme usted, explíqueme, yo no tengo por qué saberlo todo. Y entonces más uno imponer cosas es orientarlos, hagámoslo así, retarlos, y uno desde sus vivencias, ellos se benefician también de conocer ciertas cosas de la mano de uno como profesor, de entender, de abrir sus horizontes, así sea porque uno simplemente es más viejo, entonces les enseña cosas y dice, ah, yo no lo había visto así, yo no lo había visto así. De ese intercambio, también de los contactos que uno puede tener. Oiga, usted ya le escribió a tal persona y no tenía ni idea quién es, y le escribe y pum, esa persona es quien lo recibe para hacer su doctorado. Entonces es un gana-gana en una experiencia humana, pero también una experiencia académica. Y claro, el reto ahora es encontrar estudiantes que quieran hacer un posgrado, que quieran trabajar en una tesis que puede ser demandante, que tiene pues una dedicación alta, pero los consigue uno y cuando ellos sustentan y se gradúan, eso es increíble. Yo me emociono siempre, ¿no? Es una felicidad Claro, sí. Y Además, está además justamente de la eso, ¿no? Como hacer comunidad, como que siempre en hacer comunidad. ciencia hemos visto eso en estas entrevistas, como que siempre lo que es transversal a cualquier investigación o cualquier investigador es que hacen comunidad con su trabajo y Total, es súper interesante. total, total. además Eso de es la claro. contribución que están haciendo a nivel científico, ¿no? Claro. Cada estudiante aporta un granito de arena. Una, exactamente, y hacen cosas muy chéveres. Y entonces cuando dice, profe, mire, le mando el artículo y uno pues queda feliz. Qué nota, oiga, que es eso, uno como profesor y digamos sobre todo aquí en Colombia, pues les genera inquietudes, les siembra inquietudes. Bueno, y por último, queríamos saber cómo ha sido para ti el dedicar tu vida laboral a la ciencia y si ha sido difícil manejar esas exigencias del mundo científico en el ámbito personal.
Uno cree, sobre todo como mujer y como mamá, uno nunca hace nada bien y uno se da muy duro. Eso, o me dedico a esto, o me dedico a esto, pero ahí vamos. Y yo creo que para los hijos en particular es muy chévere ver que esa mamá tiene una vida y tiene unas pasiones que de pronto no van a compartir, porque uno sí tiene colegas biólogos que los hijos resultan biólogos, en mi caso no creo, pero que tienen las pasiones y que uno que vean eso. Yo no he sentido nunca, me he sentido menos, ni sentido ese machismo, esa cultura patriarcal, porque creo que en la ciencia, particularmente en la biología, eso no se ve tanto. Sí, a veces ha habido cosas hartas, acoso, pero bueno, uno lo maneja y uno sale adelante de eso, pero no he sentido que porque soy mujer siento menos, no. Tal vez un poco la forma que yo soy y el temperamento, ¿no? Y las biólogas marinas de la Tadeo siempre fuimos muy guerreras, o sea, que uno piensa que, no, sí es un reto, uno piensa que no está haciendo nada bien y cuando uno ya ve a los hijos más grandes, las cosas que hablan, dice, pues algo hice bien. Yo creo que no existe el entorno y la vida perfecta, dice, yo todo lo estoy dominando perfectamente. No. A mí me gustaría tener más tiempo de escribir artículos, no me da el tiempo y ahora con la dirección del área menos, pero pues a mí me tocó, por ejemplo, con un proyecto, todavía estaba en licencia de maternidad, me tocó dejar el bebecito y me fui. Y dije, no, el chino se va a traumatizar, que va, ni se acuerda, él estaba bebé. Y bueno, uno tiene una red de apoyo, sí, en su momento la tuve, pero era así, pero oiga, no me pueden depositar la plata al proyecto más adelante. No, 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 ya. Y le empieza a contar el proyecto ya, ¿no? Y yo, bueno, listo. Y el mayorcito, cuando llegué ya, que estuve como un mes por fuera, ni me reconocía, ¿no? La cosa más horrible. Entonces, en el momento uno como que, ¡ay! No queda, después se le olvida. Se le olvida. Me han pasado unas cosas terribles con los días y como que uno sobrevive y sigue. Pero es un poco también la forma en que yo soy. Y yo creo que vidas perfectas no hay. Y el que diga que la tenga perfecta, pues no. Y uno todos los días tiene un reto y mira a ver cómo resuelve ese reto y va como por etapas, ¿no? Cosa a cosa. ¿Qué ha sido el quehacer científico? La biología marina para mí una pasión, mi vida. Yo no me contemplo haciendo otra cosa. No sabría a qué me lo había dedicado si no me hubiera dedicado a esto, no tengo ni idea. Y pues ya, ¿para qué me lo voy a plantear? O sea, no es que voy a cambiar de oficio a estas alturas de mi vida, ¿sí? Entonces, y a veces los familiares me reten, ¿y tú qué? Le dije, pues yo no sé, esta es la vida que yo escogí vivir. Me ha traído muchas satisfacciones la posibilidad de viajar, de conocer gente maravillosa. Y claro, la gente, ay, pero usted se la pasa en el mar. Sí, pero una semana al año o dos y el resto es ahí pegado en el computador haciendo cosas. No, también es que la gente piensa que es que uno la pasa. Es en bikini en la playa, no, no es el caso. No. Sobre todo biología marina, lo piensan. Tú sabes, Daniel, que eso no es así. Sí, sí, Eso no, sí, todo el eso mundo no es piensa así. eso. Ay, qué Ni rico consintiendo biología delfines, ¿no? marina. Ah, sí, sí. Consintiendo delfines, no, uno consiente a los gaticos que tienen en la casa de los delfines. Sí, Entonces hay sí. muchos estereotipos, pero yo no me veo haciendo otra cosa. Sí, de pronto sí me hubiera gustado, por ejemplo, tener una empresa de cosméticos, no le estoy haciendo pauta, pero cosméticos a partir de la biodiversidad me habría encantado. O una empresa de perfumes, porque me encantan, pero que estoy frustrada porque no lo logré, no. Hice otros aportes en otras cosas, me habría gustado, digamos eso. De pronto el día de Es muy mañana me chévere. voy a obtener aceites esenciales de algo y hago algunas cosas. Claro, nunca es tarde. Cuando me manden me pensione. Sí, ¿por qué no? Sí. Ah, fantástico. Muchas gracias, Mónica. Estas eran las preguntas que teníamos para hoy. Gracias por compartir todas esas experiencias, todo ese conocimiento, por esta agradable conversación. Gracias por la invitación y por el espacio. Es interesante, como la doctora Mónica nos señaló, que uno de sus descubrimientos más interesantes fue precisamente encontrar que un compuesto no era aprovechable como se esperaba en una especie de octocoral. Estas situaciones son oportunidades de aprendizaje y de ver cómo la bioprospección no es investigar una especie de planta o un extracto de algún animal y descubrir un nuevo compuesto. Esto puede tomar más de 15 años. Los descubrimientos en ciencia no son necesariamente un producto que se pueda aprovechar o industrializar. El solo descubrir diferencias entre organismos y su química permite entender la biodiversidad y cambios que los organismos presentan. Ahora, es importante que cuando se empieza a trabajar en bioprospección se tenga en mente qué necesidad se intenta cubrir o responder, como también lo señaló Moni. Por ejemplo, los productos obtenidos de estos hallazgos científicos bien pueden ser usados inicialmente como un conocimiento base y posteriormente ya se pueden desarrollar en una ciencia aplicada o obtener un compuesto en particular. ¿Qué piensas, Dani?
Sí, es muy cierto. Es el caso de muchos descubrimientos que en un inicio no se sabe bien cuál puede ser su utilidad, pero posteriormente llega otro investigador que encuentra la forma de aplicar lo que alguien descubrió previamente. Además, pienso que existe un montón de conocimiento que a veces se pasa por alto por ser sabiduría popular o usos y costumbres de comunidades indígenas, entre otros casos. Pienso que falta por parte de muchos en ciencia dejar la soberbia y aprovechar las oportunidades que ya se tienen para de verdad mejorar la vida de la gente. Y no solo de la gente que va a poder comprar tu producto con biomoléculas o lo que sea, sino también de las comunidades que ya tienen el conocimiento y el recurso a la mano y en su día a día. Sí, estoy de acuerdo. No podemos simplificar los organismos. El que estén localizados cercanamente no significa que sean iguales. Y hay que mencionar que no solo los organismos que se encuentren en una misma comunidad puedan ser diferentes, sino que cada individuo puede presentar un perfil de compuestos diferentes. Yo tengo un ejemplo perfecto. Durante mi tesis, trabajando con las arañas telas de embudo, encontré que las arañas de la misma especie y encontradas en la misma localidad presentaban diferencias en los perfiles de veneno. Es decir, pertenecían a la misma especie, pero ellas, tanto como los humanos, tenían su propia huella dactilar, como nosotros. Es decir, que habían diferentes compuestos en el veneno de cada individuo. Sí, ellas presentaban, por ejemplo, los juveniles presentaban diferencias entre ellos y los adultos también, pero pertenecen a la misma especie, tienen como su perfil, su huella dactilar, pero a nivel de venenos. Eso es muy interesante porque deja en evidencia el cuidado que tienen que tener los investigadores en bioprospección a la hora de proponer procesos de escalamiento de compuestos para producción industrial. También es una evidencia más de por qué se debe invertir en proyectos y monitoreos a largo plazo, pues los organismos, su fisiología y sus metabolitos son cuestiones dinámicas que cambian en diferentes escalas temporales o poblacionales. Totalmente de acuerdo. Y la ecología de ellos también influye muchísimo. Otra parte interesante que mencionó la doctora Mónica es que no necesariamente las moléculas naturales son mejores que las sintéticas. Esto es una idea que suele ser generalizada. Pero, por ejemplo, existen los productos sintéticos derivados de los modelos de moléculas naturales o modificados y no son dañinos. Tienen los mismos efectos y propiedades, pero obviamente minimizan o se deshacen de la parte de los efectos secundarios de un compuesto natural. Y por otro lado, hay compuestos naturales que sí tienen actividad tóxica y por eso es necesario refinarlos o modificarlos, incluso genéticamente, para aprovechar esa actividad. Sí, esto es un caso muy chistoso. Es algo que vemos todo el tiempo en la publicidad, por ejemplo, de productos cosméticos o suplementos alimenticios, donde siempre promocionan su producto como de origen natural o orgánico. Y pues prácticamente ese tipo de productos son de origen natural o orgánico. Y pues precisamente en este campo de la publicidad se maneja mucha información imprecisa o incluso desinformación. A veces incluso pareciera que deliberadamente también. Sí, y para lograr que la bioprospección avance en países en vía de desarrollo como Colombia, hay que facilitar la comunicación entre gobiernos e instituciones científicas. En realidad, no tienes que ser un experto en un tema en ciencia para dar un aval o una aprobación a un proyecto. Con las herramientas que existen en el día, por ejemplo, la inteligencia artificial, pues hay facilidades para comprender un proyecto, como cuando le preguntaron a un investigador amigo mío la dirección de donde había colectado los animalitos, la dirección, ni siquiera las coordenadas geográficas. Entonces hay que ser un poquito coherente y ver quién está detrás de todos estos permisos de investigación. Y así es. Y no solo ahora con la inteligencia artificial, desde siempre. En muchos casos la gente a cargo de los recursos de la ciencia ha sido y pareciera seguir siendo incompetente para llevar a cabo semejante responsabilidad de delegar estos recursos y encauzarlos pues para el mayor beneficio posible. Se supone que para eso tienen asesores y consultores, ministerios enteros incluso. Pero bueno, eso es tema para otro episodio. Y para cerrar, queremos agradecer nuevamente a nuestra entrevistada y a la audiencia por sintonizarnos en este episodio de nuestro podcast Science Behind the Glass, Illuminating the Human Side. Este episodio fue inspirado por el artículo Bioprospección en Colombia. Dejamos la referencia a este material en la descripción del episodio. Si te gustó este episodio, dale like y suscríbete a nuestro canal. Este podcast es autofinanciado y autoeditado por sus anfitriones. Nos puedes encontrar en nuestro canal de YouTube, de Spotify y nuestro sitio web oficial. Síguenos en nuestras redes sociales en X, Facebook e Instagram. Música original de nuestro colega y amigo Bernardo Águila.